Dios les bendiga una vez más. Yo soy la pastora Laura Moreno con su programa Victoriosa Luz Brillante de los Ministerios Rey de Reyes Fuego Fresco aquí en la ciudad de Charlotte, Norte Carolina. Es un privilegio para mí estar aquí de nuevo con ustedes. Hoy tenemos un mensaje muy interesante. Nomás vamos a dar 3 temas, porque pues lógicamente nomás tenemos media hora para expresar, ¿verdad? Te quiero hablar de los 3 ayes de Jesús que están en el libro de Mateo en capítulo 23, ¿verdad? En el capítulo 23 el Señor está hablándole a los fariseos y a los escribas, ¿verdad? Y el Señor Jesucristo aquí está expresando mucha ira, mucho coraje, ¿verdad? Por las actitudes que están teniendo los fariseos y los escribas, ¿verdad? Para con las ovejas del Señor Jesucristo. Pero hay cosas que expresó Jesús en el capítulo 23 que Él dejó en esos ayes, Él dejó establecidas cosas y derribó cosas. Es muy importante que entendamos esto porque el Señor Jesucristo estaba tratando de enseñarnos a nosotros hoy en día qué era lo que Él estaba tratando de derribar y qué era lo que Él estaba tratando de establecer en el capítulo 23 de Mateo, cuando está hablándole a estos hombres. Quiero que entendamos que Él estaba frustrado, Él estaba verdaderamente enojado por la situación, ¿verdad?, en la que se encontraba el pueblo de Israel en aquel entonces. Y pues la palabra de Dios, ¿verdad?, hoy en día tiene vida y hoy en día también es para nosotros. Son ejemplos que Él nos ha dejado escritos, ¿verdad? Entonces queda claro que Él estaba bien furioso y también queda claro, como le digo, que entre esos ayes en el capítulo 23, el Señor deja establecida unas cosas y derriba otras cosas que fueron dichas por, ¿verdad?, por los escribas, lo que ellos hacían. Entonces, incluso Él hubiera podido ver derribado ese capítulo 23 de Mateo, pero Él dejó algo establecido. Él derribó y dejó establecido. Derribó y dejó establecido, ¿verdad? Es bien importante que veamos las cosas que Él derribó, que Él tumbó en ese capítulo, y ver las que Él dejó o estableció, para que así nosotros podamos hacer las cosas que sí debemos de hacer y las cosas que no debemos de hacer, ¿correcto? Entonces, ¿por qué es importante? ¿Por qué era importante enseñarle eso a los discípulos y a la gente nueva que estaba viniendo en ese tiempo? ¿Verdad? Nosotros necesitamos saber el por qué. ¿Por qué era importante? Porque es importante que nosotros lo entendamos hoy en día, ¿verdad? Podemos establecer que en el versículo 2 de Mateo 23 dice que en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y fariseos, ¿ok? Aquí dice que se sentó Moisés, pero no está Moisés. Era la ley la que estaba, no Moisés. O sea, allí en ese versículo no está la gracia, está la ley de Moisés, ¿verdad? Y por eso Jesucristo dice en Juan 17, dice, la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia, la verdad. Y en estos versículos de la Biblia dice, en otras versiones dice, el amor, la misericordia, ¿verdad?, y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. O sea, si antes era la ley Moisés, llegó Jesucristo y ahora aquí, por encima de la ley, está la gracia, está la misericordia, está el amor de nuestro Señor Jesucristo. ¿Me explico? Pero bueno, ya explicado esto, vamos a los 3 ayes que expresó, que yo sé que hay muchos más, pero como le digo, hoy nomás vamos a hacer 3 ayes de Jesús, de los que te quiero hablar, ¿ok? Sin olvidar que Él dejó establecido cosas en ese capítulo y derribó cosas, ¿ok? La primera que vemos en este versículo, en este capítulo 13, dice, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cierran el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entran ustedes ni dejan entrar a los nuevos para que entren. Imagínense. ¿Qué es esto? Que el Señor Jesús estableció que hay una puerta del reino para entrar a la salvación. Pero los hombres hoy en día y los fariseos en aquel entonces, con sus actitudes tan estrictas, ni ellos entraban ni dejaban que los nuevos entraran porque les ponían normas muy estrictas para ser salvos, ¿verdad?
y pues ponen reglas de hombres muy estrictas y hacen que el evangelio sea algo muy difícil para seguirlo, ¿verdad? Hay mucha gente que dice, no, ahí son muy estrictos, forget it, no quiero nada, ¿verdad? Hay ejemplos, por ejemplo, no sé si ha habido, ay, si no vas de puerta en puerta, hay otro tipo de ejemplos que dicen, si no vas de puerta en puerta a hablar del evangelio, quizás no vas a ser salvo porque no estás haciendo lo que debes de estar haciendo. No, eso no es. Hello, es por gracia, ¿verdad? Ahora fue establecida, ¿se acuerda que le dije la gracia de nuestro Señor Jesucristo? O ejemplos, por ejemplo, que hay congregaciones o iglesias de cualquier nominación, no importa, ¿verdad? Que dicen, si pecaste y tenías a Jesucristo en tu corazón, pero pecaste y te fuiste al mundo y regresaste, no creo que tú ya puedas ser salvo. Hello, ¿cómo que no cree que pueda ser salvo? Yo le pregunto a usted algo, si usted que es padre malo, dice la Escritura, y sabe dar buenas dádivas, mucho más nuestro Padre Celestial, dice la Escritura. Entonces, ¿qué le estoy diciendo con esto? Que un hijo, una hija, algo amado, una madre o no, qué sé yo, porque cometió un error tan grande, ¿usted va a dejar de llamarle su hijo? No creo. No hay gente con un corazón así. Usted tiene amor por ese hijo y haga lo que haga, usted lo va a seguir amando. Pues hello, así es nuestro Padre Celestial, así es nuestro Señor Jesucristo. Él nos ama con amor eterno, ¿verdad? O puedo darle un ejemplo que me viene ahorita en memoria y pues ese ejemplo lo siento, ¿verdad? Lo tengo que decir. Encontré una vez una familia, esta mamá y con sus dos hijas en un lugar y me estaban expresando las niñas, estas eran como 17, 18 años las chamaquitas, expresándome lo frustradas que estaban en la iglesia que su mamá las había metido, porque pues era una iglesia, dice, donde me decían, pastora, la pastora es bien estricta, dice que esas mujeres que se pintan, que eso no es de Dios y que quizás van a perder su salvación por andar todavía con pintura y pintándose el cabello o trayendo pantalón, que Dios no hizo el pantalón lo hizo para el hombre, no para la mujer, ¿verdad? Y en una ocasión me acuerdo que mi esposo, no sé a quién, alguien le dijo, en una ocasión le dijo, oh sí, los pantalones son hechos para nomás el hombre. Sí, le dijo, los pantalones son hechos nomás para el hombre. Entonces le trajo un pantalón que era un pantalón de mujer. Le dijo, ok, el pantalón es solo para la mujer, ponte este. Le dijo, no. Le dijo, ¿por qué? Porque ese no es de hombre, ese es de mujer. ¿Aló? ¿Verdad? Entonces ponen normas de hombres estrictas. Quizás estas chicas estaban tan frustradas, me cuentan, porque dicen que esta pastora les hablaba así y su mamá se había transformado, era una mujer joven y ahora era una mujer que se miraba como de unos 80 años, siendo que era una mujer joven. ¿Cómo era posible? Y que la pastora la ministra incluso era una mujer que se estaba pintando para predicar, se pintaba el cabello, tenía dos hijas y sus hijas bien pintadas, bien arregladas, mas sin embargo la mamá hacía que las hijas cuando iban a la iglesia se quitaran toda la pintura y que se miraran todas demacradas para poder seguir en la iglesia, porque es la forma como Jesucristo las podía amar, si no eran inmundas y pecadoras. ¿Me explico? Imagínense qué normas tan ridículas, la gente poniéndole a la gente allá afuera ataduras horrendas, porque esas ataduras es tremendo. Entonces, ¿qué están haciendo? Miren lo que dice 2 Corintios 11, 14 al 15. 2 Corintios 11, el 14 al 15 dice, y no es maravilla, o sea, me sorprendo, no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no se extrañe si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia. ¿Qué es esto? Pues, amada, para serle sincera, estas son palabras muy fuertes, porque yo he escuchado de tantos hombres que son usados por el enemigo, porque dicen, no, pues si en la iglesia no trabajas,
¿quién dice que no trabajan los ministros? Wow, en la iglesia no trabajan, pues me voy a hacer pastor para poder que me mantengan las ovejas. ¿Qué abominación de palabras satánicas salen? ¿Por qué digo esto? Porque los ministros, amada, que son puestos por el Señor, son ministros que verdaderamente van a edificar a la iglesia. Aunque, como le digo, en la escritura aquí dice que hay ministros que se van a disfrazar, como que quizás puede estar la remota idea que hay gente que no son de Dios ministros y se pusieron la mano y ya dijeron, yo soy pastor, y se casan con alguien y se van y se ponen de pastores y enseñan normas de hombres porque no está la luz del Espíritu Santo iluminándolos para poderles traer sana doctrina a esas ovejas inocentes que están en esa iglesia, ¿verdad? Así es que, amada, yo le voy a dar a usted un consejo. Si usted decide un día de estos empezar a ir a la iglesia, sea sabia. No se meta a cualquier congregación porque su amiguita va a la congregación que vaya en la esquina y su amiguita anda en pasos medio raros. No se deje guiar por cualquiera. Si el Espíritu Santo la está ministrando a usted de empezar a ir a la iglesia, busque una iglesia donde verdaderamente le den una sana doctrina, que no le estén poniendo normas de hombres, de que si no haces esto, te vas a ir al infierno, si no haces aquello, te vas a ir al infierno. No te va a reconocer Jesús, ¿verdad? Usted deje que el Espíritu Santo le guíe, le ponga paz, le sea guiado, porque allí dice que muchos son ministros, embajadores de Cristo, que están siendo, ¿verdad?, disfrazados. Se están moviendo con un espíritu, disfrazados de un espíritu del diablo, de un espíritu de esclavitud. Les gusta y les fascina tener esclavizado al ser humano. Son ministros que no tienen nada de amor ni misericordia, que no se les ha abierto el entendimiento y sin darse cuenta están siendo ministrados por un espíritu del diablo de esclavitud. Porque antes la gente allá afuera estaban esclavizados tomando, estaban esclavizados mujeriando, adulterando, fornicando. Vienen al evangelio y estos ministros que traen un espíritu torcido del enemigo, que no se les ha abierto el entendimiento, empiezan a poner normas ellos y empiezan en igual hacerlos peor, ¿verdad? Y más adelante creo que aquí lo explicamos. Entonces, así no es, amada. Usted tiene que, especialmente si usted es una mujer casada, usted tiene que asegurarse que si usted va a ir a la iglesia con su esposo, o usted va a ir a la iglesia, usted asegurarse que usted vaya a una iglesia sana, donde le enseñen la sana doctrina, donde verdaderamente no le pongan normas de hombres de que no te debes de pintar porque eso es pecado, y que no te pongas pintura y te pongas pantalón. Y podemos ver a pobres mujeres que están tan atadas con ese espíritu que las ató, que las sigue engañando como estaban en el mundo, ¿verdad? Eran mujeres, quizás, eran mujeres muy tímidas, ¿verdad? Muy vergonzosas y no se podían poner nada porque les daba todo vergüenza, ¿verdad? Y pensaban que eso era humildad. Eso no es humildad, eso es estar atado del alma, que no tienen libertad en su alma. Y vienen al evangelio y ahora les dicen que tienen que ponerse faldas largas, y las pobres tímidas, pues se les hace fácil, se acostumbran a hacer eso porque como estaban atadas de que se sentían con poca autoestima, pues ahora andan las pobres en las playas, ¿verdad? Con esas faldotas largas que ni siquiera pueden nadar. Y eso no debe de ser así. Si eres una mujer casada y estás viniendo al evangelio, asegúrate que es un evangelio de libertad, no libertinaje, libertad en el Señor, con una sana doctrina. Porque si tú eres una mujer bonita, pero de repente tu esposo sabe que tú eres una mujer bonita, pero de repente en ese lugar donde te metes, te empiezan a poner normas que te digan, ya no se pinte el cabello, ya no se pinte porque eso es de Jezabel, no se ponga pantalones, usted es una pecadora si hace eso. Y de repente esa corona de su esposo, usted, que es la corona, brillaba hermosa para su esposo, y su esposo era un deleite verla a usted, pero ahora, como le metieron una doctrina errada, tonta, usted ahora anda toda demacrada, toda viejitas, con su cabello todo blanco, siendo que es una mujer de 30 años, de 40. ¿Cómo va a ser posible? Y por eso hay evangelios donde esos hombres
terminan teniendo problemas, terminan teniendo, el enemigo se encarga que ese espíritu farisaico, ese espíritu de escribas, esos hombres terminen teniendo pensamientos feos de otras mujeres en otras congregaciones, en otros lugares, porque pues la mujer que tienen ya no se ve bonita, ya está toda deforme, porque el enemigo la volvió a esclavizar. ¿Me explico? Con esa doctrina cerrada, ni ellos van a entrar, ni a los nuevos van a dejar entrar al evangelio. ¡Wow! ¡Qué triste! Entonces tenemos que entender que la puerta de salvación es ven como estás, ¿ok? Y recibe, porque el Señor nos va a mostrar el camino, la verdad y la vida, amén. No hay reglas para llegar al cielo, sino solo que confieses que Jesucristo es el Señor. Y Él te va a ayudar a ti a caminar un evangelio de rectitud, un evangelio sano, un evangelio limpio, sin tenerte que poner más esclavitud de la que tú traías del mundo, ¿verdad? Entonces, en este primer ay que te acabo de expresar, vemos que el Señor Jesús derriba, ¿ok?, doctrinas de hombres y establece que Él es la puerta que lleva al creyente a la salvación, ¿ok? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, el segundo ay que expresa el Señor Jesucristo que yo te traje está en el versículo 14. Y dice, ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, les dice de nuevo, ¿verdad? Porque devoran las casas de las viudas y como pretexto hacen largas oraciones. Hacen largas oraciones tratando de tapar el sol con un dedo, ¿verdad? Tratando de engañar a estas pobres mujeres y estafarlas, ¿verdad? Y esto no debe ser. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque el Señor tiene un versículo en la Escritura que dice que al huérfano y a la viuda Él sostiene, ¿verdad? Nosotros como hijos de Dios, como ministros, estamos para darle a los niños huérfanos, no a estafarlos ellos y quitarles la comida de su boca, no a estafar a las viudas que ya no pueden trabajar y que están en la congregación día y noche orando para que el Señor nos bendiga continuamente y no entre el enemigo, no a ese tipo de gente. Y estos fariseos eran unos hipócritas que iban y quitaban el dinero y quitaban las casas de estas pobres mujeres que no tenían nada, y eso era una hipocresía, ¿verdad? Andando, y eso no quería el Señor. Entonces yo por eso, dicho sea de paso, no sé ni por qué estoy diciendo, pero dice allí que hacían muchas oraciones, y por eso yo, para serles sincero, yo no me gusta eso de que se agarran intercediendo y que el diablo y que en el nombre de Jesús, diablo, desgraciado, y no. A mí no me gusta mucho eso, hacer tanto eso. El Señor Jesús ya lo derribó en la cruz, ¿ok? Para empezar. Entonces yo lo que hago, yo oro, escrito está. Incluso en la congregación oramos, el escrito está. Escrito está esto, escrito está aquello, ¿verdad? Para no ser tanto escándalo, porque ya, como le dije, el diablo ya está debajo de nuestros pies, ¿verdad? Entonces, en este ay, lo que se queda firme de parte del Señor Jesucristo es que orar mucho sí es establecido. Eso es de Dios, que oremos mucho para que no seamos engañados continuamente, ¿verdad? Pero Él derriba que no andemos transeando a la gente inocente, a la gente débil, a la gente que no tiene, que no andemos estafando, sino al contrario, que ayudemos a ese tipo de gente, porque eso es el amor de nuestro Señor Jesucristo, amén. Y el tercer ay del que te quiero hablar en esta hora está en el versículo 15 y dice, ay de vosotros, de nuevo, escribas y fariseos, hipócritas, de nuevo les dice, hipócritas, porque recorren mar y tierra, dice, para ser prosélitos. Y yo me quedé, prosélitos, ¿verdad? Prosélitos son discípulos, ¿verdad? Y una vez hechos, según discípulos, los haces 2 veces más hijos del infierno que vosotros. Imagínate, los hacen 2 veces más hijos del infierno. Oh my God, qué horrible, ¿qué es eso? Yo lo que entiendo de la Escritura es de que allá afuera ya eran predestinados para irse al infierno porque estaban en delitos y pecados, no tenían salvación. Una vez que salieran de esta tierra, directamente al infierno, sin salvación, porque no se conocían a Jesús. Pero ahora está diciendo que vienen al evangelio y que estos fariseos religiosos, con sus normas estrictas de cómo según entrar al cielo, los hacen doblemente más pícaros, más hombres del infierno.
que en igual de que sane su corazón y nazcan de nuevo, no nacen de nuevo, se vuelven religiosos, farisaicos y terminan de nuevo en el evangelio, de nuevo fornicando, adulterando, de nuevo fumando, de nuevo tomando. Entonces dice el Señor, ¿qué hiciste de esta gente? Lo hiciste doblemente fariseo, doblemente presto para el infierno, en igual de sanarles su vida, su alma. Entonces es bueno. Es establecido de parte de Dios que ir por la tierra anunciando el evangelio, quizás en selvas, en lugares donde hay tanta gente inocente que no conocen, ¿verdad? Entre lo bueno y lo malo. Es bueno que nosotros, los que tienen especialmente el llamado de evangelistas, que vayan y se presenten a lugares así, a presentar el evangelio. Eso es bueno. Pero lo que no está establecido de parte del Señor, que los hagamos 2 veces más hijos del infierno, ¿verdad? Que los hagamos hijos del infierno. Eso el Señor quiere que se derribe. Eso no viene del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo quiere que nosotros les demos la sana doctrina a la gente. Que si vas a ir hasta el otro extremo del mundo a hablarles del Señor Jesucristo, les hables del Señor Jesucristo, pero no empieces tú a educarlos o yo a educarlos con mi propia doctrina, sino educarlos con una doctrina sana que está en la palabra del Señor, ¿verdad? Por ejemplo, Jesucristo vino a morir por ti para que tú tengas vida eterna, ¿verdad? Quizás esa persona dice, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Confesar que Jesucristo fue a la cruz del Calvario a morir por tus pecados y que no hay otro Dios, solamente Él es el único. Él es el único mediador que nos lleva a que podamos reconciliarnos con nuestro Padre Celestial. No hay otro medio. Gente allá afuera inocente pensando ellos que quizás con un ídolo ellos van a poder llegar al Señor, que quizás idolatrando a una imagen. Y está escrito por todas partes en los libros de Salmos que el Señor no va a aceptar a nadie a través de ídolos, que piense, Señor, yo me quiero ir al cielo y te presento, ¿verdad?, mi ídolo, que Él es el que me ha cuidado, mi ángel de la guarda según toda mi vida. Y el Señor va a decir, apartados de mí, hacedores de maldad, yo nunca los conocí. Yo dejé escrito en mi palabra. E incluso se te habló quizás, porque ahorita tú estás escuchando, se te habló varias veces que no vamos a podernos ir al cielo una vez que nos vayamos de esta tierra a través de un expiatorio, a través de nosotros poner una manda que hicimos y que para que eso nos salve a nuestro amado que se está muriendo. No. Así no va a poder. Yo me acuerdo una persona muy amada que yo tuve en nuestra casa, ¿verdad? Él era muy amado por mí, yo lo amaba como un hermano. Él estaba casado con una hermana mía y hace muchos años de esto. Y yo me acuerdo que mi esposo, el pastor, le hablaba mucho del evangelio. Y él era un muchacho joven, guapo, mi hermana joven, guapa, y ellos, pues, ¿verdad? Ellos vivían su vida sin Cristo allá afuera, y a él le gustaba mucho andar en los bailes y todo, y a ella también, ¿verdad? Y tomar y todas esas cosas. Y me acuerdo que mi esposo le hablaba del Señor Jesucristo, y él era muy amable. Él se sentaba y no era irrespetuoso, lo escuchaba así. Frank le decía así, claro, le decía, ¿verdad? Entonces, pero resulta que un día pasó algo muy horrendo y él terminó en el hospital. Se cayó, ¿verdad? Una caída tuvo muy fea y él no se pudo recuperar y estuvo en el hospital y estuvo en coma y ya se estaba yendo. Y lo bonito es que mi hermana ya entendía que no había mandas que tú podías hacer para que alguien que se está muriendo se fuera al cielo, porque pues ya, ¿verdad? Como su hermana, yo ya le había hablado del evangelio, yo le había dicho que Jesucristo es el único camino, la verdad y la vida, ¿verdad? Entonces, antes de que mi cuñado falleciera, pues yo le hablé por teléfono y él estaba como entendiendo en los últimos momentos y yo le dije, ¿verdad? Si tú puedes entender lo que yo estoy diciendo, haz así con los ojitos, que los cerrara, ¿verdad? Los palpeara, para que tú puedas entender y tener claro a dónde vas a ir ahora que ya te estás yendo, le dije yo, ¿verdad? Y ya oré y hablé con él por teléfono y le dije, ¿te acuerdas que nosotros te decíamos que Jesucristo era el único camino, que no hay ningún otro Dios, ninguna otra imagen, nadie te va a poder salvar cuando tú te vayas de esta tierra? ¿Sí o no? ¿Lo entiendes?
y él blinqueaba sus ojos y me decía que sí lo entendía. Entonces yo inmediatamente hice de nuevo el plan de salvación para su alma y le dije, ¿verdad? Que orara en su mente, que él aceptaba a Jesucristo en su corazón y que lo perdonara el Padre, y que él sabía que él había cometido muchos errores cuando él estuvo aquí en esta tierra, y que él reconocía que él era el único hijo y verdadero salvador de su alma, ¿verdad? Y él hacía así sus ojitos y se le derramaban sus lagrimitas, me contó después mi hermana. Entonces, para mí fue algo maravilloso que él, al último momento, él pudo verdaderamente en su corazón entender que Jesucristo era el camino, la verdad y la vida para ir al cielo. Y eso, créame, que llenó mi alma, mi espíritu y todo mi ser de gozo. Saber que mi cuñado había terminado, ¿verdad?, en el cielo, que el Señor le había tenido misericordia y que él podía una vez irse de esta tierra, tener garantía que estaba yéndose al cielo. Incluso después pasaron unos años y supimos por parte de mi hermana que tuvo una visión donde el Señor Jesucristo le mostraba que él andaba caminando en una bata blanca en el cielo, en las nubes. Y pues eso fue maravilloso poder confirmar, ¿verdad?, que el Señor Jesucristo es el Dios verdadero y que solamente Él es el único que nos puede salvar de lo que viene, ¿verdad?, una vez que ya nos vayamos de esta tierra, porque no va a haber chances, oportunidades, ya que la persona se haya ido de esta tierra, ¿verdad? Entonces tenemos que asegurarnos que las personas aprendan la Escritura, la sana Escritura, a no darles un evangelio de libertinaje, ¿verdad?, para que no terminen haciéndose doblemente hijos del infierno, ¿verdad?, porque hay evangelio sano, como dice Gálatas 5:13, donde dice, hermanos, a libertad fuimos llamados, solamente que no usemos la libertad como ocasión para la carne, sino que nos sirvamos unos a otros en el amor del Señor, que vivamos un evangelio sano, un evangelio limpio, un evangelio de conciencia limpia, que cuando nos acostemos con esa paz del Señor, no con pensamientos mormosos como antes era. Que no les demos un evangelio de una doctrina de libertinaje, que piensen que todavía pueden seguir pecando como pecaban antes, ¿verdad? Entender que no podemos nosotros darles reglas del evangelio, sino antes que ellos hayan nacido de nuevo, que podamos ver que tienen frutos dignos de arrepentimiento, que si antes esa persona, ¿cómo usted va a saber que verdaderamente nació de nuevo? Cuando usted viene al evangelio y viene una sana doctrina, de repente usted ya no quiere fumar, de repente usted ya no quiere tomar, de repente si a usted le gustaba fornicar y usted ya no quiere hacer eso, usted sabe que es pecado y se arrepiente, pide perdón. Por eso usted ve a alguien que cuando nace de nuevo se agarra, chille y chille y chille y no puede parar de chillar, porque Dios le ha abierto el alma, le ha mostrado a esa persona qué tan indigna y pecadora estaba y que así no se podía ir al cielo. Y esa preciosa sangre que Él derramó, se la está derramando ahora en su persona adentro y limpiándole con esa sangre pura, esa sangre santa de nuestro Señor Jesucristo. Entonces nosotros no debemos de hacerlos doblemente hijos del infierno, debemos dejar que ellos den frutos dignos de arrepentimiento, ¿verdad? Que si decían groserías quizás antes, ahora ya su boca ya no quieren decir más barbaridades, ¿verdad? Como yo me acuerdo, fíjese, yo era una persona tan grosera, pero tan grosera que en mi casa nadie me soportaba, le cuento. Era una chamaquilla en aquel entonces, ¿verdad? Y incluso cuando me casé, mi esposo me decía, ay, Laura, todavía estábamos y no estábamos en Cristo. Me decía, no te aguantas para hablar, para todo tienes que sacar groserías. Y yo me sentí tan feo y eso me empezó a mí a querer buscar más de Dios y, ¿verdad? Pues aquí estoy ahora de pastora y ya mi boca no habla groserías porque Él me dio un nuevo nacimiento. Quería ser una nueva persona, ¿verdad? Entonces, el Señor está pidiendo claramente que ellos sean imagen a Cristo, no imagen a nosotros, ¿verdad? Así es que queda claro que aquí nuestro Señor Jesucristo derriba el espíritu de religión, de religiosidad, de no tener que ir al otro lado a buscar gente y meterles un espíritu de religiosismo, meterles nuestras normas como humanos, ¿verdad? Que dejarlos que nazcan de nuevo. Él derriba el espíritu religioso,
y establece su verdad, porque Él es el camino, porque Él es la verdad, porque Él es la vida. Y nadie va a poder ir al Padre si no es a través de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Espero que se te haya abierto el entendimiento en este mensaje. Mi deseo es serte de bendición y te amo, les amo, quien nos esté viendo. Gracias por estar en sintonía con nosotros. Este ha sido su programa, Victoriosa Luz Brillante, la pastora Laura Moreno, su servidora. Bendiciones.